¿Qué tal, amigos de PAN Noticias? Bienvenidos a esta transmisión. Nos encontramos nosotros en la Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa. Como saben, queda casi 20 días ya para las elecciones, ¿no? Y entonces se pone caliente el ambiente y... ¿Estoy bien así? ¿Qué tal, amigos de PAN Noticias? Bienvenidos a esta transmisión. Nos encontramos nosotros en la Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa. Como saben, queda casi 20 días ya para las elecciones, ¿no? Y entonces se pone caliente el ambiente y justamente por eso también tenemos el día de hoy visita de varios candidatos que postulan al Senado Nacional. Y es el caso justamente de Susana Castañeda, que postula al Senado Nacional con el número 3 por el partido País para Todos. Bien, buenos días, estimada Susana. Usted es ex jueza, pero obviamente hay un sector de la población que no sabe. Primero vamos a empezar con su presentación. ¿Quién es usted? Bien, muy buenos días a todos. Muy contenta de estar en la hermosa ciudad de Arequipa. Mi nombre es Susana Castañeda Oxu. Soy candidata al Senado Nacional por el partido País para Todos con el número 3. En primer lugar, decirles que toda mi vida la he dedicado al sistema de justicia. He sido fiscal durante 10 años en lo penal. Luego, junto con el defensor del pueblo, el doctor Santisteban de Noriega, arequipeño, el primer defensor del pueblo, lo ayudé a implementar la Defensoría del Pueblo. Luego fui becada a España para estudiar un doctorado en Derecho Constitucional y volví, dejé la Fiscalía y pasé al Poder Judicial, donde he permanecido por más de 23 años. Paralelamente a mi desempeño como jueza, que he llegado al más alto cargo, que es jueza suprema de la República, he tenido la oportunidad de desempeñar el cargo de coordinadora nacional del sistema anticorrupción, lo que me ha permitido conocer los casos más graves de corrupción del país, desde el gobierno de Fujimori hasta el último gobierno que hemos tenido. Por lo tanto, tengo experiencia en el área jurisdiccional, pero la comparto con la docencia, y decirles a los arequipeños y arequipeñas que vengo todos los años durante 2 veces al año, porque enseño en la Universidad Católica Santa María un diplomado en especialización sobre proceso de habeas corpus. Justamente usted mencionó su amplia trayectoria y también los estudios que realizó. ¿Por qué una ex fiscal y ex jueza postula o se incursiona en la política? Porque yo pensaba descansar ya, pero viendo todo lo que pasa en mi país, tener un Congreso que hace lo que quiere, y me dije, si soy una persona que ha trabajado tanto en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en la Defensoría del Pueblo, conozco de interpretación y aplicación de la ley, enseño en diversas escuelas de posgrado, ¿por qué no aportar ahora con integridad y decencia en la política? Entonces considero que soy un rostro nuevo que va a tener un aporte fundamental, y que yo, como he salido bien de mi institución, quiero seguir haciendo las cosas bien desde el Senado. En los últimos días, en los medios de comunicación sobre todo, han salido muchos candidatos con sentencias, desde incluso homicidios, ¿no? ¿Usted tiene alguna denuncia, alguna investigación pendiente o en curso? Ninguna. Pueden entrar a mi página web, susanacastaneda.pe, y verán que yo no tengo nada, ningún antecedente. Por eso es que me han dado el cargo desde el 2011 hasta el 2018 de coordinadora del sistema anticorrupción. Incluso he conocido últimamente todo lo vinculado al caso Odebrecht y los cuellos blancos del puerto. Más bien, respecto de su pregunta, que yo le agradezco, a mí me parece que no es correcto que personas que hayan sido condenadas estén volviendo a postular. Pero como existe un artículo del Código Penal que dice que la persona se puede rehabilitar, el Tribunal Constitucional permite que regresen. Y es más, está permitiendo, conjuntamente con el Jurado Nacional de Elecciones, de que personas que han sido condenadas por peculado y por el delito de colusión, es decir, por apropiarse del dinero del Estado o coludirse con terceros en la construcción de obras,
puedan postular, porque dicen que por encima de estos hechos delictivos está el aspecto político, cosa que yo considero que no es correcta, y por eso estamos planteando la inhabilitación perpetua para aquellas personas que han sido condenadas por afectar el dinero del patrimonio del Estado, que al fin de cuentas es nuestro patrimonio, producto de nuestros impuestos. O sea, un funcionario, un candidato, un político que haya cometido un acto, digamos, de colusión, corrupción, debe ser como muerte civil, no debe volver a postular ningún cargo político. Así es, la inhabilitación perpetua en materia penal es lo que se conoce como la muerte civil. No podrá ser hacia atrás, porque ya hay pronunciamientos del Tribunal y del Jurado Nacional de Elecciones, pero sí a futuro. Esa es la propuesta que llevamos para evitar que gente que ha cogido dinero del Estado se quede y nuevamente viene. Y ustedes van a ver en estas elecciones y en octubre en las regionales y en las locales gran cantidad de gente condenada por delito de peculado, es decir, por apropiarse del dinero del Estado o por colusión, por haberse coludido con los terceros que hacen obras tan mal hechas, colegios que se caen, hospitales que se caen, etcétera, van a volver a postular. Usted que ha estado en la otra línea, que es la Fiscalía y el Poder Judicial, que justamente en estos últimos 5 años han sido bastante vulnerados, prácticamente casi sometidos, ¿no? ¿Qué, por ejemplo, combatiría usted desde ese punto, ¿no? ¿Qué leyes de repente se podría derogar o en todo caso reforzar justamente por esta inseguridad que hay en todo el Perú? Bien, primero, en cuanto al tema de una presunta injerencia en el sistema de justicia, considero que debe respetarse la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial y la independencia de los jueces. No, pero también exigirles a ellos una cuota de debida diligencia, porque el ciudadano y la ciudadana tienen derecho a obtener justicia, pero para eso demandaremos una reforma integral del sistema de justicia para efecto de que se dote del número de jueces suficientes para que la colectividad tenga acceso a una justicia pronta y eficaz. Deberá reforzarse el sistema también de control disciplinario para que tanto jueces como fiscales que cometan actos de corrupción inmediatamente sean suspendidos en el ejercicio del cargo. Y la especialización. Permítame acá decirle que no es posible que en el proyecto de la ley orgánica del Ministerio Público la especialización en materia de crimen organizado, en materia de corrupción de funcionarios haya desaparecido para que solamente queden fiscales penales. Yo no estoy de acuerdo y vamos a pedir que se respete la especialización, porque son las fiscalías y los jueces especializados los que han logrado las grandes sentencias en delitos de corrupción y de crimen organizado. Sobre estas leyes que se habla también de la procrimen, ¿estaría usted de acuerdo de repente de derogar alguna de ellas? ¿O cuál es su opinión, cuál es su percepción? Hay varias que van a tener que ser modificadas y otras derogadas, porque no es posible de que, por ejemplo, en el caso de la colaboración eficaz se haya bajado el plazo, ¿no? Y solamente quede limitada en casos complejos como crímenes organizados, de bandas, de 8 más 4, 12. Cuando la ley de crimen organizado permite una investigación preparatoria por 36 meses. ¿No? El tema también de los años para dictar una prisión preventiva, que son de 4, pero ahora lo han subido a 5, y entonces eso permite de que no se puede en muchos casos actuar de manera rápida y ordenar una prisión preventiva contra aquellas personas que sí merecen estar en prisión entre tanto se resuelva el caso principal. Se habla mucho de que desde el tema de los jueces a veces se ven con las manos atadas por las leyes justamente, ¿no? De repente para sancionar o enviar a la cárcel a muchos delincuentes. ¿Cómo es esa situación? Hay algunos supuestos, ¿no? Como ustedes saben, el escándalo que se formó cuando se dijo que la detención preliminar se anulaba porque iban a detener al hermano de Dina Boluarte, y el Congreso dio una ley modificando el artículo. Y cuando se presentaron 10 delincuentes, el juez tuvo que resolver darle libertad porque ya no existía la ley, y por presión de ustedes, los periodistas, la ley volvió a ser restituida. Entonces no es posible que este Congreso se haya permitido dictar tantas normas
y tantas acciones en desmedro de la población. Y lo que es peor, que 88 congresistas ahora estén buscando la reelección en sus cargos y sobre todo ganando durante estos 6 meses que a todos los altos cargos le obligan a renunciar. Ellos siguen ganando y con el dinero del Estado están haciendo sus campañas, afectando el principio de neutralidad. En ese sentido quiero decirles que también estoy planteando como candidata al Senado, y si llego por la confianza del voto ciudadano, que se modifique la Constitución para permitir que cuando un senador o un diputado quiera volver a ocupar el cargo, deba renunciar 6 meses antes y su accesitario subir. Eso en el sentido que nuevamente nosotros queremos pedir una revisión de estas reformas constitucionales respecto de la reelección de los miembros del Congreso. Bien, para ir terminando, ¿cuál es la opinión de Carlos Álvarez, ¿no? Que en las últimas semanas como que se ha estancado, ¿no? Bueno, las encuestas que lo reflejan eso, ¿no? Al final no sabemos si las encuestas son reales porque ha habido antecedentes de que muchas veces la han manipulado. Sí. Pero ¿cómo ven ustedes a Carlos Álvarez, así como, bueno, parte del equipo? Nosotros tenemos confianza de que va a remontar en las próximas semanas. Hoy día nos encontramos en esta hermosa ciudad. Se llevarán a cabo diversas actividades en el terminal pesquero con diversas instituciones y además a las 7 de la noche están invitados al gran meeting que se llevará por parte de los candidatos de acá de la región Arequipa, más candidatos nacionales que hemos venido acompañando a nuestro líder Carlos Álvarez, y tenemos confianza en él porque es un hombre de gran proyección social y gestor. Aun cuando digan de que no tiene títulos suficientes, cuando a mí me han hecho esa pregunta yo he contestado. Él no tiene el título, por ejemplo, de los expresidentes de la República, muchos de los cuales han estudiado en Harvard, en el extranjero, pero ¿dónde se encuentran? Se encuentran en el penal de Barbadillo. Entonces, ¿qué queremos? Queremos gente que quiera al país, gente honesta, gente que vea por la población, especialmente por los más pobres y por la descentralización, que se otorgue el presupuesto necesario para que se concluyan con obras importantes. Por ejemplo, el proyecto Maje-Siguas 2, que se ha quedado totalmente estancado por más de 40 años, y lo mismo está pasando en el Valle de Saña y en el Valle de Jequetepeque, donde nosotros vamos a actuar para que esto no ocurra, teniendo en cuenta que la agroexportación ahora en Perú es fundamental y que está generando grandes divisas al Estado peruano. Hay un sector de la población que aún no ha decidido su voto, ni tanto ni para el presidente, ni tampoco para senadores ni diputados. ¿Creen ustedes o esperan de repente en los debates que se vienen van a tener la oportunidad de repente de remontar o demostrar sus planes de gobierno? Sí, yo creo que los debates son importantes, pero más importante es la trayectoria de vida del candidato y la trayectoria de vida de las personas que lo acompañan. En mi caso, yo tengo la plena confianza de que la población votará por mí. Tengo muchos alumnos de escuelas de posgrado de todo el país. Tengo también los votos de jueces y fiscales y sus familias judiciales y fiscales, Contraloría, Defensoría del Pueblo, que conocen de mi trabajo y de mi integridad. Creo que en un país donde la corrupción es sistémica y la violencia impera, necesitamos gente con firmeza que haya demostrado a lo largo del tiempo que ha defendido los derechos de las personas. Y ese es mi caso. Bien, para ir terminando, preséntese nuevamente y por qué deben votar, sobre todo la población de Arequipa, que es la que nos está viendo en estos instantes. Mi nombre es Susana Castañeda Oxu. El día 12 de abril no aparecerá mi cara ni mi nombre, solo la del presidente Carlos Álvarez. Marquen las 5 carreteras y cuando vean al lado del presidente la columna de Senado Nacional, coloquen el número 3, que es el voto preferencial, que es el que se me ha asignado. ¿Por qué van a votar por mí? Por todas las razones que les he explicado, porque vean mi hoja de vida y sobre todo mi trayectoria y verán la persona que soy. Yo ofrezco mi trayectoria de vida al servicio del país. Bien, para terminar con esta pregunta, ¿usted dónde de repente interactúa más? ¿En qué red social? ¿Cómo lo encuentran de repente las personas que quieran saber más de usted y de sus propuestas?
Estoy en TikTok, en Facebook, Instagram. Ahí estoy como Susana Castaneda y ahí encontrarán todo lo referente a mi persona. Ok, muchísimas gracias. Gracias a usted.